Eu queria saber se tem mais alguma pergunta, a gente faz esse bloco e se depois não tiver mais nenhuma, a gente encerra. Então, vou novamente passar na ordem aqui das falas. Creo que respecto de la pregunta que tiene que ver con el rol del Estado, me parece que el análisis tiene que ver con entender el contexto de cómo la globalización y la intensidad del mercado financiero y la expansión de los mercados financieros ha ido transfigurando completamente el escenario institucional de los países. Y por lo tanto, nosotros nos quedamos en un imaginario del Estado como el guardador del bien público. Y hay un libro fantástico de un par de profesores de management que se llama Organizational America, y lo que hace es explicar cómo el modelo organizacional de las empresas empieza a trasladarse a la universidad, al Estado. La lógica empresarial es la que prima en este momento en el paisaje institucional del Estado. Y en esa lógica hace mucho sentido la frase de el gobierno necesita ingenieros, no necesita sociólogos, porque el rol del gobierno es el mismo rol de la empresa. El rol del gobierno es producir. Y eso se vincula a toda la discusión que hemos tenido respecto del bienestar. Se instala que el bienestar es la megaproducción y el megaconsumo. Ese es el supuesto que hay detrás. Y ese es el supuesto que nosotros compramos y es el supuesto desde el cual se mueve el Estado. Entonces, cuando golpeamos la puerta y decimos que venga el Estado a hacer, el Estado no está para eso. El Estado no se ocupa de eso más. Hay un paisaje distinto. Y entonces hay que reentender la dinámica donde el rol del Estado es distinto, donde hay que empezar a apreciar la nueva comprensión que tienen las corporaciones internacionales y cómo muchas de estas decisiones a veces tiene más fuerte y más poder la incidencia que uno haga en una corporación internacional que sobre un Estado de un país pequeño en vías de desarrollo. Creo que desde ahí es importante entender eso. Creo que hemos sacado el debate del consumo sustentable de las políticas y lo hemos llevado al individuo. Creo que es una opción política fatal. El individuo consumidor, lo que se ha hecho en torno de eso es la construcción de un imaginario muy parecido al greenwashing, que es me subo en la bicicleta, cambio la ampolleta, como orgánico, soy bueno, contra el soy malo. Pero el impacto de eso no lo entendemos y el problema no lo resolvemos tampoco. Y el problema, como en algunos de sus libros refiere Tim Jackson, es el consumidor solo no puede, necesita una infraestructura que lo habilite. Y esa infraestructura es un tema de política pública. Y si no existe esa infraestructura, estamos perdidos. Y respecto de lo que decías tú, en el tema de los servicios, uno de los grandes esfuerzos conceptuales de Río y quizás uno de los errores más fatales de la estructuración del debate de Río +20 fue la introducción de la idea de la economía verde. Y la idea de la economía verde que parte en Europa y que la toma a Kim Steiner, el director del PNUMA, y lo transforma en su especie de caballo de batalla, tiene que ver precisamente con esta idea de que estamos en una economía en que el motor principal son las empresas. Por lo tanto, ya no tiene sentido mucho hablarle a los estados, hay que hablarle a las empresas, y hay que hablarle a las empresas diciéndoles sigamos creciendo, pero crezcamos de otra manera. Y se empieza a hablar de crecimiento verde, y se empieza a hablar de decoupling, se empieza a hablar, nadie habla de lo que decía Ricardo, de que estamos en un modelo, nadie critica ya el modelo, no es que estamos en un modelo que es un modelo de fantasía, sino es cómo revertimos el modelo para transformarlo
en una entelequia que nos permita seguir el camino que ya decidimos que es el camino del desarrollo. Y ese esfuerzo choca con una resistencia ideológica y conceptual tremenda de los países en vías de desarrollo, porque todavía en los países en vías de desarrollo se mantiene esta especie de paradigma del Estado, y eso produce una tremenda confrontación, al punto de que en la reunión preparatoria de América Latina de Río+20 el concepto de economía verde se excluye, se borra completamente, ni siquiera se menciona. Y a lo largo de los debates para la definición del texto, cuando se llega una semana antes a un texto de acuerdo, solamente los países habían acordado un tercio. Es en 3 días que la fantástica diplomacia brasilera se arregla para sacar un texto de una manera increíble, que es un texto que es impresionante, porque además lo que hacen es jugar a está todo bien, no pasa nada, y vamos dándole, y sale un texto que finalmente no aborda el problema. Creo, para cerrar y como último comentario, creo que es muy interesante lo que propone Livia en términos de mapear las prácticas por un lado, mapear por otro lado los efectos de esas prácticas, mapear los actores y a partir de ese paisaje construir política pública. Y finalmente esto tiene que ver con la democracia y es un tema político. Y en la medida que no lo entendamos como un tema político, vamos a seguir en el contorno del problema sin poder abordar el problema en su centro.